Asientos. Y como siempre agradecemos a Dios el tiempo en el que lo podemos adorar, que podemos bendecir su nombre y esa libertad que nos da su Espíritu Santo de hacerlo. Cuando digo libertad, digo que no estamos atados a emociones, a circunstancias, somos libres para volvernos a Él en adoración, en alabanza, sin importar cómo estamos. Él no cambia, nosotros cambiamos, Él no cambia. ¿Amén? Bueno, hemos estado viendo en el estudio de Apocalipsis hasta el capítulo... ¿Hasta qué capítulo? 18. Y es muy importante saber lo que viene después del capítulo 18. ¿Sabe qué viene después del capítulo 18? El 19 y el 20 y el 21. Es fundamental entender. Hemos visto en el capítulo 18 que era el juicio a Babilonia. Recuerdan que cuando nosotros hablamos del anticristo, generalmente, ¿qué es lo que uno considera? Que se levanta ese líder, pero ese líder no se levanta solo, sino que se levanta detrás de un sistema. Es cómplice ese sistema del levantamiento de este líder que va a estar rigiendo. Y ese sistema es Babilonia. Ya hemos visto las dos Babilonias. Vimos la Babilonia espiritual, que era la gran ramera. Y vemos la Babilonia física, que era el sistema comercial, el cual en el capítulo 18 es juzgado directamente por el Señor. Hoy en el capítulo 19 es un capítulo muy especial porque el capítulo 19 en el versículo 11 nos habla de alguna manera o nos revela a Cristo desde los cielos viniendo hacia la tierra. Esto no es ni más ni menos que la realidad espiritual definitivamente expuesta. Hoy nosotros adoramos en este lugar, hoy nosotros servimos a nuestro Señor y lo hacemos por fe. En ciertas ocasiones tenemos un tanto más de revelación acerca de Jesucristo, pero el justo vive en esta tierra por medio de la fe. Por eso que cuando apelamos a cómo nos sentimos, cómo nos está yendo en la vida, qué nos está pasando, y de allí tomamos nuestra fuerza, eso constituye nuestra fuente. De alguna manera estamos contradiciendo al principio más importante, que es el principio de la fe. El enemigo viene y te dice: no seas hipócrita, mirá cómo te sentís, no seas hipócrita, mirá lo que pensás. Él es engañador y acusador desde el principio, y esa es la manera en la que él debilita la vida del Hijo de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios está dispuesto a mirar por medio de la fe las cosas que no se ven, no considerarse a sí mismo como Abraham, que no veía que su cuerpo, ¿no es cierto?, estaba como de muerto, sino que se desarrollaba, se renovaba, teniendo su vista en aquel que no se veía, llegó a ser padre de la fe, victorioso en todas las cosas, y ese es el legado que cada uno de nosotros tenemos. El justo vive por medio de la fe. Entonces, cuando se corre este velo, podemos ver los cielos abiertos y la realidad espiritual de Cristo viniendo hacia la tierra. Cristo viene. Es una realidad que la tenemos que considerar por medio de la fe. Y la manera de esperarlo correctamente es en nuestro presente inmediato. El capítulo 19 se divide en tres partes. La primera parte está en el versículo 1 al 6, y nos habla de 4 aleluyas. Es muy importante destacar aleluya porque en el libro de Apocalipsis es en el único capítulo donde está la palabra aleluya, que quiere decir alabado sea el Señor. Luego del número 7 al 10, del versículo 7 al 10, vamos a tener las bodas del Cordero. Vamos a ver qué es lo que significa. Y finalmente, del 11 al 21, vamos a ver el retorno en gloria de Cristo. Todo esto está compuesto en el capítulo 19. ¿Tienen para anotar? ¿Trajeron para anotar? Recuerden, yo sé que usted tiene una memoria bárbara, que registran absolutamente todo. Yo simplemente se lo sugiero como una ayuda a memoria. Tenga ahí la virome, tenga el cuadernito, después seguramente usted va a poder enseñarle a otros. No va a decir: ah, sí, una vez lo vi, lo va a tener para mí. Vamos a ir entonces, capítulo 19, versículo 1, y vamos a ir de versículo en versículo.
Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro. Como te dije en un principio, aleluya solamente en el libro de Apocalipsis está en este capítulo, quiere decir alabado sea el Señor, y este versículo nos habla de lo que anteriormente, ¿no es cierto?, va a estar dando lugar al presente inmediato. ¿Después de esto? ¿Después de qué? Después del juicio sobre la Babilonia física, sobre la Babilonia comercial. Los aleluya van a ser alabado sea el Señor por el juicio sobre Babilonia. Cuando habla de salvación, honra, gloria y poder, nos está hablando del juicio. Salvación desde el juicio de Dios. Gloria desde el juicio de Dios y poder desde el juicio de Dios. Apocalipsis es un libro que nos muestra el carácter de Dios, el carácter del Cordero, no solamente esa parte parcial que conocemos nosotros, sino también esa otra parte. Recordamos que Jesús vino a esta tierra como siervo. ¿Y qué le hizo el hombre al siervo? Lo mató. Entonces no va a venir de nuevo como siervo, porque ¿qué le haría el hombre? Lo mataría de nuevo. Entonces, viene ahora sí como, si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos Jehová de los ejércitos, vamos a ver, viene como un guerrero, viene como aquel que establece juicio y justicia, pero nunca sin misericordia. Siempre en el Señor está presente la misericordia antes que el juicio. De hecho, la misericordia es prolongada para que el hombre proceda a arrepentimiento. Esta es una valoración que tiene que estar presente en nuestra vida. La gracia de Dios es ese favor inmerecido, que es ese fuera de mérito, es todo el mérito divino sobre nosotros. Ese favor se extiende, ese favor se prolonga, para que cada uno de nosotros no nos aprovechemos de ese favor y vivamos una vida negligente, sino que tengamos la oportunidad de renovarnos. Ese es el fin de la misericordia y de la gracia divina. La gracia es abundante para que cada uno de nosotros crezcamos. Bien, vamos a ir al versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Acá vamos a ir desde la frase, si no tenemos que volver atrás. ¿Qué quiere decir? Sus juicios, ¿en dónde están apoyados? En la verdad. Son justos porque están apoyados sobre la verdad. No hay un juicio cruel, no hay un juicio imparcial de parte del Señor. Hay un juicio justo. Como dije anteriormente, la misericordia y la gracia se prolonga para que el hombre venga a arrepentimiento. Pero a la hora del juicio, el juicio es ineludible. Una vez que el juicio es dictado, ya no hay vuelta atrás. Hay un tiempo prolongado de gracia y de favor divino, porque el juicio justo apoyado en la verdad del Señor viene y se va a ejecutar. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahí tenemos la verdad y tenemos el juicio justo. A nosotros nos puede parecer algo cruento que el juicio viene sobre Babilonia. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Babilonia engañó, el sistema engañó al mundo entero. El sistema fue como un Egipto que sujetó al hombre a hacer ladrillos simplemente para que su vida pasara, para levantar ídolos y que su vida no pudiera cumplir el verdadero plan y propósito divino. Eso es lo que hizo Babilonia, pero no se conformó con eso también, sino que martirizó a los santos del Señor. Entonces ahora viene el tiempo de la retribución, viene el tiempo de aquel sistema caído, que dañó a los santos, que esclavizó al hombre, ahora sea juzgado. Y como es juzgado, entonces, ¿cuál es la palabra? Aleluya. Los santos, el cielo, se regocija en estos momentos. ¿Por qué? Porque el Señor juzga con justicia a Babilonia. Si el Señor dejara todo esto sin un juicio, realmente sería poco creíble. ¿Qué hubiera pasado con todos aquellos que pusieron su vida, todos aquellos que fueron martirizados? Todo quedaría en nada. Dios es un juez
justo, misericordioso y justo. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos al número 3, 19:3. Otra vez dijeron, acá tenemos otro aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? El humo, lo vamos a ver en el capítulo 18, de la destrucción. El juicio está sobre Babilonia. ¿Cuál es el resultado? No queda nada en pie. ¿Se acuerdan de los barcos? ¿Se acuerdan de las ciudades? Solamente queda humo. ¿Viste cuando pasa algo que arrasa y no queda nada? El humo es lo que queda. Pero ese humo tiene un carácter perpetuo, o sea, un carácter de eternidad. Este versículo quiere decir que el juicio es ineludible, que ya está, y el carácter de ese juicio es eterno. ¿Se entiende? Vamos al número 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, amén. ¿Recuerdan que había de parte de los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra en el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son? Aquellos que no tienen relación con Dios, aquellos que están en contra del Señor. Esos son los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra levantaban una lamentación sobre la Babilonia destruida. Pero aquí lo que vemos nosotros, que el cielo levanta un aleluya, glorifica a Dios por el juicio de Dios establecido. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los seres vivientes? Esos seres celestiales que están exaltando en un coro indefinido la justicia de Dios. Todo esto es importante, que en nuestra mente no lo alegoricemos, no lo veamos como un sueño, como algo efímero, sino como una realidad. Hoy vivimos una ilusión que está empapada a través de una supuesta realidad. Y muchas veces vivimos la fe en Cristo como una real ilusión, siendo esto una realidad eterna. Es tan importante en la vida de nosotros que podamos adquirir el estado del peregrino en esta tierra, que nuestro corazón pueda estar en el cielo, que podamos nuestros sentidos, ¿no es cierto?, enfocarnos en esta tierra, pero nuestro corazón en Él, para que de esa manera no nos extraviemos. Esto es temporal, lo otro es eterno. Tenemos que aprender a vivir con esa dualidad en nuestras vidas. Amén. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Aquí continúa ese cántico. Vamos al número 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Esto recuerdan que es llamada de atención, ¿no es cierto? O sea, es una voz fuerte que llama a la atención. Como la voz de grandes truenos que decían: aleluya. Tenemos aquí el otro aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este aleluya está exaltando la soberanía de Dios. Gran parte de nuestra conciencia, no solamente de nuestra fe, sino de la conciencia, de la realidad espiritual, tiene que ver con la consideración de la soberanía de Dios. ¿Por qué a veces nuestra fe falta? Porque nosotros creemos que Dios en parte sí, en parte no, para algunas cosas sí, para algunas cosas no. ¿Sabés lo que quiere decir todo? Cuando Dios dice todo, es todo, es un absoluto. Toda tu vida, desde el momento que la pusiste en las manos de Cristo, es apropiada por Él, y toda circunstancia, providencia que acontece en tu vida, ya sea porque te equivoques, ya sea por prueba, ya sea por consecuencia de otra persona, todo está graduado por el Señor. Todo está bajo su conocimiento y todo lo va a tornar para bien. Cuando Él te dice: yo estaré contigo, Él te está diciendo que va a estar contigo en todo momento. Te vas a equivocar, vas a tropezar, vas a ser probado. En todo momento Él va a estar contigo, y lo que Él se propuso hacer en tu vida, Él lo va a concretar. ¿Amén? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos saben qué son las bodas del Cordero?
Una vez recuerdo en una reunión de grupo había un joven que era muy, muy efusivo, ¿no? Y oraba y a veces ni sabía lo que oraba, ¿no? Pero oraba fuerte, gritaba cuando oraba. Y una vez este joven, ¿no? Dice, te alabamos, Cordero Inmolado. Yo le digo, Cristian, ¿vos tenés idea de lo que es Cordero Inmolado? No, ni idea, ¿no? Y a veces nosotros consideramos determinadas cosas. Vienen las bodas del Cordero. ¿Bien? ¿Qué son? Es la unión del pueblo de Dios con Cristo. Esas son las bodas del Cordero. Ahora, si nosotros entendemos desde la cultura judía y en el contexto histórico lo que son las bodas o lo que era para el judío las bodas, nos va a dar de alguna manera una perspectiva más amplia. Habían dos pasos en las bodas. El primer paso era el desposorio y la boda propiamente dicha. Ese compromiso matrimonial que hacía entre el hombre y la mujer inmediatamente no se allegaba, ¿no es cierto? Sino que había un compromiso de palabra y de fidelidad, había un tiempo. Luego el novio, con una procesión de amigos, iba hasta la casa de la novia y la iba a buscar. Y luego de que buscaba a la novia con esa procesión, iban a la casa del novio y ahí estaba el banquete. De alguna manera, este contexto histórico nos permite entender. Mientras como novia hoy estamos siendo preparados y esperando la venida del novio, el novio viene, nos viene a buscar para participar de esas bodas. ¿Amén? Entonces, las bodas es la unión de Cristo con su pueblo. Vamos al número 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este versículo lo podríamos resumir en una sola palabrita, que es gracia. Vamos a estar enfatizando a lo largo de todo este tiempo, no solamente desde el estudio, sino desde la palabra del Señor, lo que la gracia realmente implica. Muchas veces la frustración del cristiano tiene que ver con los méritos propios y con querer agradar a Dios desde nosotros mismos, ignorando que realmente no podemos, que muchas veces nos sentimos capacitados para hacerlo, sentimos que emoción y todo, pero no podemos agradar a Dios desde nosotros mismos. Cuando nosotros ponemos nuestra propia fuerza y queremos presentar nuestros propios méritos, nos vamos a dar cuenta al poquito tiempo que hay orgullo en nuestra vida, nos vamos a poder dar cuenta de que no alcanza, de que tal vez en algunas cosas sí, pero en otras no. La gracia de Dios aceptada es volver a Él con amor. Cada vez que nosotros entendemos que hemos sido aceptados por Dios, no por lo bueno que somos, sino por lo que Cristo hizo. Fuimos aceptados por amor a Dios desde una posición legal a través de la fe. Y de ahí en adelante, a través de la administración del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, nuestra vida se va renovando. De la providencia que nos toca vivir en cada momento, en donde somos desafiados a reaccionar desde nosotros mismos o desafiados a reaccionar a través de la vida de Cristo, desde ahí vamos siendo renovados, pero es por gracia. Cuanto más quiero hacer valer mis méritos, la ley de mi carne se va a revelar de una manera peor. Cuanto más confío en la gracia divina, de mi vida va a estar expresándose Cristo, va a estar expresándose todo fruto del Espíritu. Entonces aquí vemos a una novia que vos fijate, se le ha concedido, no es que ella ha hecho desde sí, se le ha concedido que se vista, o sea, vestiduras de santidad, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Aquellas que surgen desde el motivo puro. Cuando la gracia es aceptada por mi vida, mi respuesta es las obras de Dios a través mío. No busco lo mío, no busco mi satisfacción, solamente busco la satisfacción de aquel que me aceptó tal como soy. Esas son las obras de la fe, esos son los méritos de los santos. Amén. 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena, a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas
de Dios. Después vamos a ver que hay 4 invitaciones, ¿no es cierto?, a cenar con el Señor. Y la primera de ellas, esa invitación, es la invitación de salvación. Bienaventurado el que es llamado. ¿Quién es llamado a salvación? Y bueno, el que responde. ¿Y quién responde? Aquel al cual el Espíritu Santo convence, aquel al cual entiende su estado real y su necesidad de Cristo. Este estado ha de ser en la vida de cada uno de nosotros algo continuo. Que a veces te sientas seguro, que a veces te sientas fuerte por mismo, no quiere decir que seas seguro ni que seas fuerte. Continuamente vamos a estar dependiendo de Él. Vamos a vivir en este estado de gracia, el cual nos hace aceptos en el amado y nos renueva cada día en Él. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Y Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acá se presenta un ángel tan particular que se para prácticamente en el sol y llama la atención del apóstol Juan. Al punto tal que el apóstol Juan ahí en esa turbación adora. Pero el ángel es consiervo, o sea, los ángeles son consiervos nuestros, superiores, pero consiervos nuestros. ¿Y qué hace? El ángel, por supuesto, no acepta bajo ningún punto de vista la adoración a él. Todo lo contrario de lo que hace el ángel caído, Lucifer. ¿Con qué tienta Jesús? Y postrado, me adorares. ¿Qué busca él? Adoración. ¿Qué busca el hombre caído o el hombre carnal? Reconocimiento. Que busca el siervo verdadero de Dios, que Cristo sea glorificado a través de tu vida. Ese es el verdadero sentido. Cuando busco gloria para mí, estoy errando el blanco. Cuando busco reconocimiento en mi motivo oculto, estoy errando el blanco. Pero cuando lo que yo hago, estoy dispuesto a presentarlo y a esconderme en el lugar secreto, busco solamente que Él sea exaltado. ¿Y Él qué va a hacer? Te va a recompensar en público. Pero por supuesto vos no lo vas a hacer para ser recompensado en público. Lo vas a hacer porque lo amás. Entonces vi el cielo abierto. Este es el versículo más espectacular de Apocalipsis 19. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces acá ya no vemos más nada escondido. El cielo está abierto. Acá ya no va más, no hay más asunto de fe. Acá ya estoy viendo. Y si veo, no hay fe. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Cristo que viene con todos los santos. Se corrió el velo, ya está todo. Él viene. Ahora, fíjate las características. El caballo blanco. ¿Te acordás en el capítulo 4, si mal no recuerdo, el otro caballo blanco? Era montado por alguien con un arco. ¿Quién era ese? El anticristo. Alguien que venía a traer una falsa paz a través de tratados políticos. Pero este caballo blanco es distinto porque está montado, ¿no?, por alguien que se llama fiel y verdadero. ¿Quién es el único fiel y verdadero? Cristo. Acá no hay discusión. Y con justicia juzga y pelea. O sea que esa batalla con aquel va a venir, que para el incrédulo va a ser algo cruento, el motivo de esa batalla, ¿cuál va a ser? Justicia. Aquí se va a terminar el tiempo de los gentiles, ese poderío de los gentiles que menoscaba el poder de Dios. Aquí Cristo viene a terminar directamente con el poder gentil. Vamos al 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno lo conocía sino él mismo. Vamos por parte. Sus ojos como llama de fuego, ¿qué quiere decir? Quiere decir que él mira, ve, discierne absolutamente toda tu vida. Porque muchas veces la paz de Dios no invade todo nuestro ser, porque hay cosas adentro nuestro que no están resueltas. Y nuestra conciencia, como un fusible de electricidad, de alguna manera nos hace entender que hay algo que no está bien. El Espíritu Santo se constricta cuando hay algo que no está resuelto, o por lo menos confrontado adentro. Los ojos de Él son llamas de fuego que penetran las intenciones más profundas de mi corazón. Por eso,
antes de jactarte. Primero, no te jactes por lo que haces. Y después, si te jactás con lo que haces, mirá cuál es el motivo real por lo cual estás haciendo algo. Cuando todo está desnudo delante de Él y sus llamas de fuego me pueden atravesar de lado a lado, por supuesto que vos vas a tener paz en tu espíritu. Porque sabés que no va a haber ni heno, ni nada que se prenda. Había en su cabeza muchas diademas. Esta corona de diademas no tiene que ver con triunfo, sino ya tiene que ver con realeza. La corona de triunfos era la corona del deportista. La diadema ya tiene que ver con la corona de realeza, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esto puede ser confuso, pero lo que Cristo realmente significa, él mismo como Dios lo puede interpretar. Ninguno de nosotros. Podemos tener un conocimiento limitado de Cristo. Solamente él mismo puede entender quién es. Nosotros, muy poquito es lo que podemos entender. ¿Se entiende? Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Fíjate que la revelación cada vez es mayor. ¿Por qué teñido de sangre? ¿Qué es sangre? Redención. Mirá a un sacerdote en el Antiguo Testamento y no lo vas a ver vestidito, bien, lo vas a ver como un carnicero, lleno de sangre y todo. ¿Por qué? Porque los sacrificios, ¿no es cierto?, eran continuos. El Cordero de Dios fue empapado en sangre. Algunos comentaristas pueden decir, ¿no?, que esa es la sangre del Cordero, otros pueden decir que esa es la sangre de los santos, y algunos dicen también que es la sangre de sus enemigos. Pero la realidad es que la sangre es emblema y sinónimo de redención. Es el Cordero que por medio de su sangre nos hizo aceptos a todos. Y antes que pases, el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir? Este versículo, si querés anotarlo en tu Biblia, porque muchas veces hay sectas que cuestionan la encarnación de Cristo. Esto es de alguna manera categórico respecto a la encarnación de Él. Jesucristo es la palabra de Dios hecha hombre. Este es un versículo que resalta la encarnación. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballo blanco. Imagínate la procesión. Él viene, todo el ejército atrás. Ahora, ¿sabés qué es lo más loco de todo esto? Que quienes están abajo, quienes van a pelear, lo van a resistir. Fíjate hasta dónde puede llegar el corazón del hombre. En Armagedón van a resistir a Cristo y al ejército que viene con él. Por supuesto, no va a haber pelea de espada a espada. Él con su boca, con su palabra, va a desarmar todo. Pero vos fíjate hasta qué punto el corazón incrédulo se puede obstinar y puede resistir. Por más que vea los cielos abiertos y que vea al Hijo de Dios venir con un ejército, aún así todo los va a resistir. 15. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale espada, no quiere decir que escupa espadas, no quiere decir que salga con la lengua ahí, no, sino quiere decir que va a pronunciar palabras de justicia frente a las cuales el mundo va a tener que ceder. Cuando Jesús confrontaba a los fariseos en esta tierra, ningún fariseo pudo resistir su palabra. Decían, ¿por qué de dónde saca la autoridad con la cual habla? Porque es palabra de Dios, es la justicia basada en la verdad. De la misma manera, Él va a pronunciar sobre lo que queda de la tierra y ninguno va a poder resistir esa espada, esa palabra que sale de su boca. Para herir con ella a las naciones, esto es el poderío gentil, y Él las regirá con vara de hierro, hablando ya de su gobierno en el milenio. Vamos al 19-16. Pregunta sobre esto, yo estoy avanzando, si alguno tiene duda, pregunte. ¿Quedó algo? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo bien? ¿Va muy rápido? ¿Se entiende? Bueno, en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señor. No necesita aclaración, ¿correcto? ¿Por qué en el muslo, diríamos? Bueno, el muslo antiguamente es de alguna manera una señal de pacto, el muslo, y también él viene a caballo y no hay manera de no ver en su muslo la inscripción, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esto tal vez es un poquito confuso, por eso dije en un principio que es importante entender que tenemos 4 cenas. La primera cena de ellas es la cena de salvación. Te voy a dar la cita. Lucas 14, 18 al 24. Es la invitación a salvación. Tenemos una segunda cena, que es la cena que festejamos nosotros, que es un acto memorial. Recuerda que Él viene, lo que Él hizo y que Él viene. Tenemos una tercera cena, que son las bodas del Cordero. Y tenemos una cuarta cena, que es la que participan los incrédulos o los inconversos. Esas aves de rapiña terminan devorando a las víctimas. Es un cuadro de Armagedón, de la batalla de Armagedón, cuando viene el Cordero con sus ejércitos, cuando queda toda una mortandad en el campo, ¿no es cierto? Y las aves se juntan a devorar los cadáveres de quienes han fallecido. Ahora bien, estas 4 cenas nos están hablando de algo. Quien no participa de la cena de salvación le da exactamente lo mismo la cena que se festeja en el cuerpo de Cristo, que es el acto memorial que recuerda que Él viene. Quien no participa en la cena de la salvación y tampoco en el acto memorial o le da lo mismo, ese no puede entrar en las bodas del Cordero. Y quien no entra en las bodas del Cordero, ¿qué pasa? Va a participar de la última cena, que es esta. ¿Eh? Vamos al 19-18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Todo esto son las víctimas que quedan en la batalla de Armagedón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Acá vemos el cuadro de la obstinación del hombre incrédulo. A ver, se están abriendo los cielos. Está viniendo Cristo. Están viniendo sus huestes con Él. Ninguno viene con armadura, con casco, vienen con lino fino, resplandeciente. No necesitan nada. No necesitan armadura, chalecos antibalas. No lo necesitan. Pero frente a este cuadro, ¿qué pasa? Los reyes de la tierra, sus ejércitos, todos están parados para seguir resistiéndolo. A vos te puede parecer esto algo desopilante, pero a veces no pasa lo mismo en nuestra vida. Con todo lo que Él ha hecho, con todo lo que sigue haciendo, no lo seguimos resistiendo. No lo resistimos con nuestra incredulidad, no lo resistimos con nuestra obstinación, no lo resistimos con nuestra desconfianza. Por eso que este tiempo de gracia, Dios nos permite renovarnos en nuestra fe, en nuestro amor por Él. Echar mano a esa gracia que Él nos da para que nosotros nos vayamos volviendo cada vez más sensibles a Él. Todo esto, querida iglesia, es una preparación. Muchos vivimos lo que hoy estamos viviendo como un anexo, ¿no? Como que el Señor, bueno, Él viene atrás nuestro, Él secunda nuestra vida natural. Y no es así. Nos estamos preparando para la eternidad. Cada decisión, cada acto de tu vida, cada prueba de tu vida es una preparación para vivir con Él en la eternidad. Si mi corazón está endurecido, orá al Señor, pedile que te muestre, volvete a Él, clama a Él. El tesoro más grande que tenemos nosotros es el temor de Dios. Solamente puede haber temor de Dios en tu vida y en la mía cuando tenemos un cuadro completo de quién es Cristo. Si creemos que Él es el juez que juzga solamente, nos vamos a morir de miedo. Nos vamos a servir por miedo y eso no sirve. Y si creemos que Él es el bonachón, que no le presta atención a nada, que perdona todas las cosas y que todo le da lo mismo, nuestra vida se va a endurecer. No vamos a honrarlo como merece. El temor de Dios es el tesoro que tenemos en nuestro corazón. Conocerlo a Él en su plena misericordia y conocerlo a Él también como un juez justo que apoya su juicio en la verdad. Y la bestia fue apresada
anteriormente no lo pases, no hay problema. O sea, quien encabeza, así como Jesús encabeza el ejército de los santos, la bestia encabeza el ejército rebelde. O sea, ¿quién está influenciando espiritualmente? Aquel que se opone desde el principio, ¿no? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Recuerdan que la bestia es la cabeza del sistema y el falso profeta es la cabeza de la religión prostituida, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cómo aplicaríamos esto aquí? No lo veamos tan lejos. En el libro de Deuteronomio nos habla acerca de los falsos profetas que hacen señales. Las señales son reales, por más que son desde un espíritu engañoso, pero son reales. Y esas señales conducen a otra cosa que no es al espíritu de la profecía, que es Cristo. Conducen al hombre, conducen a la exaltación de uno mismo. Que haya señales no quiere decir que necesariamente sean verdaderas, y si son verdaderas no quiere decir necesariamente que aunque se hagan en el nombre de Dios, Dios esté allí. Cualquier señal que venga de parte del trono de Dios va a exaltar a Jesucristo. Lo va a levantar a Cristo, que es el espíritu de la profecía. Desde la primer víctima en el huerto del Edén habla de Cristo, hasta el último suceso de Apocalipsis habla de Cristo. Cada libro de la palabra de Dios exalta a Cristo. Cristo es el espíritu de la profecía porque Él es la palabra encarnada. Habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado sin más. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vos vas a ver que el resto de las víctimas de esta batalla mueren todos. Sin embargo, el juicio sobre el falso profeta y la bestia, ellos van a permanecer en un tormento continuo. ¿Qué es esto, el infierno? Van a desear morir, no van a poder. Es un tormento eterno. 21, que es el último. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Repite el cuadro de Armagedón y repite justamente cómo iban a morir el resto, pero cómo iba a ser preservado el falso profeta y el anticristo en el juicio. Todo esto, cuidado que no entre el gato, Gabito, que no entre el gato, todo esto nos tiene que abrir a nosotros los ojos de la fe. Todo esto nos tiene que llevar a nosotros a recapacitar. Qué importante que es que podamos tener conciencia de la realidad. Que realmente podamos entender que al Dios que servimos es un Dios real. Que servir a Cristo no es un anexo de mi vida, es lo más importante que puede acontecer en tu vida. El sábado vamos a estar hablando acerca de Pablo, un hombre que lo tenía absolutamente todo. Ciudadanía romana, prestigio, carrera religiosa, riqueza, todo lo que vos quisieras tener, todo lo que te pudieras imaginar. Pero no tenía absolutamente nada. Y creyendo que servía a Dios, lo único que hacía era estar en contra de lo que Dios quería para su vida. Qué importante que es hoy poder entender la realidad de la que somos participantes. Todo esto sucede. Y vos sos participante de la realidad de ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, de tener parte en lo más grande que puede pasar. Corremos, ¿no? A veces para que nuestros trabajos, para que se nos dé la oportunidad. Y dejamos, no, bueno, si llego más tarde, si no que me cubra otro. Y con todo esto no es una recriminación, es un tomar conciencia de la realidad en la que estamos. Somos siervos de Dios, fuiste llamado a servir a Cristo. Es el privilegio más elevado que una persona puede tener. Valoralo en tu corazón. Valorá esta realidad a la que Cristo te llamó. Él viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como Juez justo. Y vos vas a venir con Él, encabezando ese ejército. Que realmente podamos despertar cada día a la realidad a la cual Cristo nos llamó. Amén. Nos ponemos de pie.